Buenos días para todos, Dios los bendiga. Aquí un pequeño paréntesis antes de comenzar. La mayoría saben que tenemos labor social. De hecho, en la Biblia se nos estimula a que nosotros hagamos labor social. Como lo estaba comentando ahora mi esposa, ya hace más de 10 años hemos venido desarrollando la labor en el hospital. Lo hicimos antes en La Paz, ayudando a niños que tienen dificultades para estudiar, dándoles lo necesario. O sea, desde acá, desde la iglesia, patrocinamos durante unos años como unos 30 niños que no tenían recursos para estudiar. Y ahora, hace algunos años, con un equipo de señoras, venimos haciendo la labor en el hospital, especialmente trabajando con 2 pabellones, como lo dijo mi esposo. Es el del pabellón de pediatría y el de psiquiatría, como para contarles algo al respecto. Aparte de atender a los pacientes que están allí, que reciben la mayoría de las cosas, se le ha prestado atenciones a los parientes. Así es cierto, Lenis, que el pariente no recibe ninguna atención del hospital, o sea, no le dan ni vivienda ni comida, y llegan a veces de pueblos y no tienen absolutamente nada. Conocimos el caso de una señora que estuvo acompañando al paciente durante un tiempo y no tenía nada para comer, y lo que comía era mangos, ¿cierto? En un tiempo, en época de mangos, gracias a Dios, se alimentó así de mangos. Entonces, el Señor nos llama precisamente a esto, a ayudar al que necesita. Recuerden que el mandato del Señor fue este. El Señor dijo, cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, digo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después digo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es una bendición poderlo hacer. Ahora, por ejemplo, la campaña es con bolsas de agua, porque lo necesitan para tomar medicamento, gracias a Dios. Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie de temas, o un ciclo de temas que lo hemos llamado Conozca al Espíritu Santo. Y quisiera empezar hoy con un tema al que hemos titulado ¿Quién es el Espíritu Santo? Por favor, pregúnteselo por un momento. Pregúntese lo siguiente: ¿qué concepto tenemos del Espíritu Santo? Respóndaselo de manera personal. Pregúntese, para mí, ¿quién es el Espíritu Santo? Y vamos a hacer una segunda pregunta en este día. ¿Necesitamos conocer quién es el Espíritu Santo? Yo pienso que sí. Disculpen que le responda desde acá, me parece que es absolutamente necesario. Es posible que no lo conozcamos bien, es muy posible que no lo conozcamos bien. Entonces vamos a empezar con un versículo que está en Mateo 22-29. Aunque este pasaje directamente no habla de quién es el Espíritu Santo, quiero mostrarles con este pasaje quizá uno de las dificultades que podemos estar presentando. Mateo capítulo 22, versículo 29. Como para entrar un poco en el contexto, quisiera recordarles que este es el pasaje en el cual se acercan unos saduceos a hablar con el Señor Jesús y le plantean un dilema. Le dicen, Señor, ellos están en contra de la resurrección. Le dicen, Señor, conocimos el caso de un hombre que se casa y resulta que la señora enviudó, el esposo murió muy joven. Entonces, según la ley, ella debe casarse con el hermano. Y resulta que se casa con el hermano, el segundo, y el hermano también muere. Y queda ella viuda, y así con los 7 hermanos. Y después muere la mujer. Este fue el dilema que le presentaron al Señor Jesús. Y después muere la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Esa fue la pregunta. Entonces aquí viene la respuesta del Señor, y con la que yo quiero que empecemos este seminario, este ciclo de temas sobre el Espíritu Santo. Usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 29. Vamos a usarla también para este caso, hablando del Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo lo siguiente, 22-29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y después les explicó que en la resurrección no va a haber este asunto de matrimonios ni de vida de pareja. Pero observen lo siguiente: aquí el
Señor, digo, quizá uno de las grandes verdades que es posible que nosotros estemos también padeciendo. Jesús dijo, el error es la ignorancia de las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es ignorar? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, ustedes están cometiendo un grave error, ignoran las Escrituras? Ignorancia es igual a desconocer. Desconocer las Escrituras y desconocer el poder de Dios. Hay otro texto que el Señor también mencionó, que está en Oseas, que dice, pero mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Oseas 4:6, que usted lo puede leer en su casa. Entonces aquí encontramos quizá uno de los grandes problemas que podemos tener. Ignorar lo que la Escritura dice. Y si vamos a hablar del Espíritu Santo, quizá uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es ignorar lo que la Biblia dice. De manera sencilla. ¿Por qué ignora uno en muchas ocasiones sobre el Espíritu Santo? Básicamente hay muchas razones, pero yo quisiera mencionar dos. Regularmente porque no nos han enseñado. Entonces, como no nos han enseñado acerca del Espíritu Santo, no tenemos el conocimiento suficiente como para saber quién es y cómo relacionarnos con él. Y en segundo lugar, porque voluntariamente no hemos ido a la Biblia con la intención de descubrir lo que la Biblia dice acerca de él. Entonces nos ocurre que no tenemos el conocimiento adecuado acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿En qué nos apoyamos entonces? Vayamos a la práctica. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿en qué concepto nos hemos apoyado? Nos hemos apoyado en varios, voy a mencionar 3 de ellos. El uno es el que respalda la tradición. Es decir, el concepto que tenemos del Espíritu Santo es el que traemos por tradición. Mi mamá me lo enseñó, mi papá me lo enseñó, me decía, mi hijo, encomiéndese al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Nos narran la historia cuando Jesús fue bautizado y bajó una paloma, es cierto, todo eso es cierto. Pero ese es el concepto que tenemos acerca del Espíritu Santo y no más. Y cuando se nos pregunta quién es el Espíritu Santo, pues no tenemos un argumento diferente. Otro es el que nosotros mismos hemos adoptado, que esto es algo diferente, a veces por estudio, otras veces simplemente por mero análisis. Y entonces hemos encontrado que la Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y eso es cierto. Pero cuando uno lo mira de esa manera, nada más, no se va un poquitín más al fondo, entonces piensa que porque es la tercera persona de la Trinidad, es la menos importante. La menos importante, o sea, la de menor nivel. Y resulta que no es así. ¿En qué más nos hemos apoyado? Nos hemos apoyado en lo que la gente dice. ¿Qué dice la gente del Espíritu Santo? Regularmente muchas personas que encontramos nos dan el argumento de que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Sí, lo han escuchado, que es una fuerza, o sea, que es impersonal, es energía. Simplemente nos dicen eso, que el Espíritu Santo es energía. Y muchos hemos pensado que efectivamente eso es cierto. Pero ¿quién es el Espíritu Santo desde la Biblia? Eso es lo que queremos empezar a estudiar hoy. Apoyándonos en la Biblia, ¿quién es? Aclaro algo. En 2 Timoteo 3:16, como para darle un poco de fuerza a este argumento, la Escritura dice, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, observe. Antes de empezar con este argumento de lo que es el Espíritu Santo, observe. La pregunta es, ¿quién es desde la Biblia? Y resulta que en la misma Biblia se da testimonio de que ella es inspirada por Dios, o sea, es infalible. Infalible. Y necesitamos ir a la fuente. Ella es la fuente de la verdad. Entonces, lo que usted va a encontrar en la Biblia es que es absolutamente cierto. Entonces, vamos a empezar a definir quién es el Espíritu Santo. Y le invito a que usted vaya a este texto. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Usted lo va a buscar allí en su Biblia mientras le coloco un poquitico. Me doy idea de qué viene hablando el texto. Esta historia realmente empieza, o esta enseñanza empieza desde el capítulo 4. La iglesia cristiana estaba naciendo
tenían muchísimas dificultades. Y entonces, como había mucha gente pobre, hubo un hombre que se llamaba Bernabé, que él tenía una propiedad que quiso donar para la causa del evangelio porque había muchos necesitados, y fue y la vendió y llevó el dinero a los apóstoles y dijo, para que lo repartan para todos los necesitados. Eso es un gesto realmente increíble. Entonces parece que algunos vieron por el ejemplo de Bernabé, se sintieron motivados, entre esos los del capítulo 5, que son Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dijeron, pero ellos lo hicieron diferente, dijeron, vamos a hacer lo mismo, vamos a vender un terreno y lo vamos a llevar a los apóstoles, pero vamos a quedarnos con parte de la propiedad. Es decir, les vamos a decir que lo vendimos, por decir algo, en 10 millones, pero realmente lo vendimos en 20. Entonces, quedamos bien con la iglesia, quedamos bien con nosotros, igual lo hacemos de esa manera. Pero cuando van y lo llevan a Ananías inicialmente la ofrenda, observen lo que dice en el versículo 3 y en el versículo 4, y le voy a invitar a que usted por favor lo mire, dice así. Y dijo Pedro, capítulo 5, versículos 3 y 4, de ellos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Observa el argumento. A ver, por el argumento que usted ve aquí en estos dos versículos y las preguntas que Pedro hace, usted se da cuenta que la persona no estaba obligada a dar. Es más, aunque lo hubiera vendido, podía quedarse con él, sencillamente nadie le estaba pidiendo que lo hiciera. Pero observa esto. En el versículo 3 y en el versículo 4 hay un argumento que nos ayuda a saber quién es el Espíritu Santo. Hay una pregunta y una afirmación. La pregunta es, mire bien detenidamente el versículo 3. En el versículo 3, hay la primera pregunta, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La mentira, ¿a quién se la echaron? Según Pedro, al Espíritu Santo. Pedro le dijo, ¿por qué te dejaste engañar y le echaste mentiras al Espíritu Santo? Eso dijo Pedro, al Espíritu Santo se le estaba mintiendo. Observen, y en el versículo 4 hay una afirmación. Al final de todas las preguntas que le hizo, la última frase dice así, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vean, hagamos un resumen de esto. Le dice, le mentiste al Espíritu Santo. Y después dice, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, de acuerdo a esa pregunta y ese argumento, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Sencillo. Es Dios. Porque Pedro le dice, la mentira se la echaste al Espíritu Santo. Y después dice, le mentiste a Dios. Claramente Pedro le dijo, le mentiste a Dios. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo es Dios? Es la pregunta que uno se hace. Así que, por favor, cuando usted hable del Espíritu Santo, tenga en cuenta, está hablando de Dios. Cuando usted se quiere relacionar con el Espíritu Santo, se está relacionando con Dios. Es Dios. Dios no tiene límites. Dios no tiene incapacidades. Es Dios. Pero ¿qué características lo califican como Dios? Muchísimas. Tendríamos que hablar de los atributos, pero vamos a hablar de 3 que son muy conocidas por todos nosotros. Vamos a ver qué es Dios. Primero, de los atributos de Dios o características de Dios interesantes que lo califican como Dios. Estas son unas, o quizás las más conocidas. La primera es omnisciente. ¿Recuerdan? Omnisciente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene todo el conocimiento, se conoce todo. No tiene ninguna limitación de conocimiento. La segunda es que es omnipresente. Eso quiere decir que no hay un solo lugar donde no esté. Está presente en todo lugar. Y la tercera es que es omnipotente. Es decir, no hay nada que no pueda hacer. Tiene todo el poder. Absolutamente todo el poder. Entonces,
efectivamente el Espíritu Santo tiene todo esto. Y la Biblia dice que es Dios. Así que vamos a ir por favor a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Un poco más adelante donde estábamos pasando Romanos. Primera de Corintios 2. En Primera de Corintios 2, si usted se fija, en nuestra versión Reina Valera, antes del versículo 5 aparece un subtítulo, y el subtítulo es la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Sí lo dice? Y el apóstol Pablo está explicándonos quién es el Espíritu Santo. Y le invito a que mire los versículos 9 y 10. 9 y 10. Y hasta el 11. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que hay cosas que se escapan de nuestra vista. Maneja solo Dios. Hay cosas que se escapan de nuestra percepción. Hablando de las cosas espirituales. Hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Hasta ahí dice la Biblia. Pero observa el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esto es sumamente interesante. Fíjense que en el versículo 11 la Biblia empieza diciendo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces fíjense esto tan interesante. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice pero Dios nos la reveló a nosotros? Revelar significa dar a conocer. O sea, lo que era imposible, que solamente es característica de Dios. Ahora el texto aquí está diciendo: a usted y a mí nos llegó ese conocimiento, mucho de ese conocimiento, porque hubo alguien que a nosotros nos lo hizo conocer. Y quien nos lo hizo conocer es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a la Biblia y estudia la Biblia y usted comprende lo que la Biblia dice, hubo alguien que se la hizo entender. Usted no lo está viendo, es Espíritu, pero le dio a usted entendimiento y le permitió comprender lo que la Biblia dice. Ese es el Espíritu Santo. Entonces ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad y nos ha permitido conocer a Dios. Cuando usted se acerca, usted y yo nos acercamos a Dios y decimos: necesitamos ir a la Biblia. Usted va a la Biblia o yo voy a la Biblia y estudiamos la Biblia y encontramos todo lo que ella dice y Dios dice, y uno dice: me habló Dios. Me habló Dios. Realmente el que le habló ahí, el que le hizo conocer toda esta verdad fue el Espíritu Santo. Fundamental. Entonces podemos decir que tiene todo el conocimiento, porque le revela a uno lo profundo de Dios. Se conoce todo lo que hay. Conoce nuestra fecha de inicio, nuestra fecha de caducidad. Conoce absolutamente lo que va a pasar, absolutamente todo. Es el Espíritu Santo. Se las conoce todas. Necesitamos acercarnos más. Si usted quiere saber lo que va a pasar en este país y quiere saber lo que le puede ocurrir a usted como familia, hay alguien que lo conoce absolutamente todo. Es el Espíritu Santo. Entonces, comuniquémonos con Él, tengamos mejor relación con Él. Es lo que la Biblia plantea aquí. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es más, en el versículo siguiente leímos el 9 y el 10. Pero en el 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Aquí Espíritu aparece con E minúscula, refiriéndose al espíritu humano. Pero en la segunda parte del versículo dice: así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Conoce todo. Es omnisciente y tiene toda la sabiduría del caso. Ahora le voy a invitar a que busque estos dos pasajes. El Salmo 139. Por favor, vaya allí a la Biblia. Lo va a encontrar y va a encontrar en el Salmo 139 una cantidad de argumentos contundentes sobre el Espíritu Santo, que no solamente nos hablan de la omnipresencia, sino también de la omnisciencia.
del Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 7, por favor, mire allí, es muy corto, realmente son dos preguntas. Del versículo 7, Salmo 139, usted se va a encontrar esas dos preguntas y cuando uno se detiene a pensar, mirarlas, le dice a uno muchísimo. En el versículo 7 dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y después dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Cuando usted encuentra que en la Biblia dice ¿a dónde me iré?, es porque lo que está queriendo decir es que no hay ningún lugar donde yo pueda esconderme. Y cuando usted encuentra que en la Biblia dice ¿a dónde huiré?, bueno, exacto, no me le puedo escapar. No hay un solo lugar. Más adelante, si usted lee el argumento, dice: si voy hasta lo profundo del mar, ahí estás tú. Si cojo hasta lo profundo de la tierra, ahí estás tú. En todo lugar, absolutamente en todo lugar está. Entonces, está presente en todo lugar, absolutamente en todo lugar. Es omnipresente. Es más, está aquí con nosotros. Quien está en nosotros cuando usted y yo aceptamos a Jesús es el Espíritu Santo. Y es quien nos dirige, quien nos guía, quien nos da paz. Absolutamente todo, el que nos habla, el que nos responde, el que nos da entendimiento de la Biblia. El que cuando usted ora, y yo oro, y tenemos ese espacio como para ser enseñados, a uno le guía hacia otros pasajes, le habla a través de la Biblia, lo respalda, que a veces no le hemos prestado atención. Pero es sumamente importante, nada más observe ese par de preguntas. Y si hablamos de omnipotencia, yo sé muchísimos versículos, así que voy a mencionar un par de ellos. Porque omnipotencia quiere decir que tiene un poder sin límite. Sin límite. Entonces le voy a mencionar un par de ellos. En un texto de la Biblia usted va a encontrar que cuando Jesús inicia su ministerio, porque de hecho, recuerden, el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús en María. El que cuando estuvo en la tentación, lo ayudó al Espíritu Santo a Jesús. El que cuando Jesús fue bautizado, bajó en forma de paloma, y en la Biblia dice que lo ungió y realizó una cantidad de milagros a través de Jesús. Pero hay un texto en la Biblia en el que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Eso está en Lucas 4:14. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, la labor del Señor Jesús. Y usted encuentra en la Biblia maravillosa: milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones. Lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Así que el poder del Espíritu Santo es fundamental. El Espíritu Santo es fundamental. Y hay un pasaje más que yo quisiera hacer memoria hoy. Está en Hechos capítulo 8. Se lo voy a dejar para que usted lo estudie en su casa, del 26 al 40. A mí es un pasaje que me gusta mucho, me edifica mucho. Porque narra la historia de Felipe y el etíope. Usted lo ha leído en la Biblia. Iba un etíope ya en el camino de Jerusalén a Gaza. Gaza ya es fuera del país, la parte sur de Israel. Iba en el camino de Jerusalén a Gaza. Y resulta que el Espíritu Santo le habla a Felipe, que era un discípulo, y le dice: júntate a ese carro. Iba en una caravana, iba encima de un camello o algo así. Júntate a ese carro. Y Felipe va obedientemente y se hace cerca al carro y encontró que el etíope iba leyendo un pasaje de Isaías, pero no entendía. Entonces Felipe le pregunta, le dice: ¿pero entiendes lo que está leyendo? Y el etíope le dice: ¿pero cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces le invitó a que subiera. Felipe subió y le mostró lo que decía el Evangelio y lo entendió. El etíope quedó tan convencido que vio un poco de agua y le dijo: ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Usted lo va a encontrar ahí en la Biblia. Bajaron y lo bautizó. Pero le voy a invitar a que vaya usted a ese pasaje. Mire por favor Hechos capítulo 8. Y le invito a que por favor mire estos dos versículos que me parece que hablan de un enorme poder. Hechos capítulo 8. En el capítulo 8, después de hacerle referencia a todo lo que ocurrió, usted va a encontrar en los dos últimos versículos lo siguiente, el 39 y el 40, que dice así: cuando
cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Observe eso tan interesante. Ellos iban en el camino hacia Gaza, y cuando Felipe lo bautiza, lo evangeliza, resulta que el Espíritu Santo lo cogió y desapareció de aquí, apareció un poco de kilómetros más allá, en otra población. Lo transportó. Entonces empecé a buscar en los mapas qué distancia había, porque aquí en la Biblia no dice que se fue caminando, dice que simplemente desapareció de la vista del eunuco e inmediatamente apareció en otra población a un poco más de kilómetros, un poco de kilómetros de distancia. Empecé a mirar los mapas y encontré que efectivamente el traslado fue por lo menos de 20 kilómetros. Lo apareció, o sea, lo quitó. Es como si usted está aquí hablando, yo estoy aquí hablando, y me quite aquí y aparezco predicando en Sierra. Inmediatamente. Eso hizo. Lo quitó y lo transportó. Entonces, eso nos habla de un poder sobrenatural. Poder sobrenatural. Y aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo, usted vuelve y lo mira, dice así: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu del Señor lo arrebató. En otros lugares usted va a encontrar que encuentra que es usado para resucitar muertos, con sanidades, con cualquier cantidad de eventos. Hay milagros sobre la naturaleza. Recuerden que Jesús hizo milagro en el poder del Espíritu Santo. En medio de una tempestad ordenó que la tempestad se detuviera y paró. Un viento huracanado. Eso no lo detiene sino el Señor. Así que tiene todo el poder, controla la naturaleza del Espíritu Santo. Estamos hablando de que es Dios, porque efectivamente todo lo conoce, es omnisciente. Efectivamente está en todo lugar, es omnipresente, y efectivamente puede hacer lo que quiera y lo hace, porque no hay nada, absolutamente nada que lo limite. Entonces observe esto. Cuando hablemos del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo primero que vamos a responder es esto: es Dios. Entonces, como Dios, yo tengo que acercarme con la reverencia de vida, el respeto de Dios. Que es más, cuando el Señor Jesús iba a terminar su misión en la tierra, les dijo: a ustedes conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y cuando Él venga, Él es el que va a convencer al mundo del pecado, de juicio y de justicia. Y también nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo me va a glorificar, dijo el Señor Jesús. Jesús murió el Señor hace casi 2000 años. Entonces estamos hablando de que el que está guiando a la iglesia hoy día y convenciendo a la iglesia hoy día y haciendo milagros hoy día es el Señor, el Espíritu Santo. Es fundamental, es el que entra en la persona, el que está en la persona cuando la persona acepta a Jesús. El Espíritu de Dios. Fundamental. ¿Deberíamos entonces relacionarnos con Él como Dios? Claro que sí, claro que sí. De hecho, el secreto del éxito, después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, es tener tan buena comunión con el Espíritu Santo y tener el oído tan atento que seamos capaces de distinguir lo que nos dice y no equivocarnos. Muchas de las equivocaciones que hemos tenido y cometemos a diario, que nos cuestan dinero, nos quitan la paz y muchas otras cosas, son sencillamente porque no tenemos una buena comunión con el Espíritu Santo y no le hacemos caso. Sencillo. Ese es el asunto. Necesitamos conocerlo más. Un segundo argumento de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia dice que es una persona. ¿Por qué decimos que es una persona? Porque no es una fuerza, no es una energía. Tiene características de la personalidad. ¿Cómo saber si algo se diferencia entre un animal y un ser humano, una persona? La persona tiene características muy marcadas que las recibió de Dios. Una de ellas es la inteligencia. Su
supremamente inteligentes. Usted dirá, los animales también. Es cierto, es cierto. No igual a algunos, bueno, no vamos a discutir eso, posiblemente algunos son más inteligentes. Pero otra de las características que tiene la persona es que tiene emociones y tiene voluntad, decide, y muchas otras características que lo hacen único. Entonces, el Espíritu Santo tiene esas características. O sea, no es simplemente algo impersonal, una esencia impersonal. No, no lo es. La Biblia claramente enseña que tiene estas características. Entonces yo puedo relacionarme con Él porque me comprende. Observe, por ejemplo, este pasaje de 1 Corintios 12, 11. Mírenlo, por favor, 1 Corintios 12, 11. El propósito que tenemos es ir dando a conocer quién es, qué ha hecho y entender qué es lo que quiere con nosotros y con el mundo. En 1 Corintios 12, 11, ustedes van a encontrar, estamos hablando de los dones espirituales. Dones espirituales. Y recuerden que la Biblia dice que el Señor le da algunos dones de sanidad, otros dones de lengua, otros dones de profecía, otros dones de milagros, etcétera, etcétera, dones de fe. Pero después de que usted lee toda esta parte donde dice los dones que reparte, usted se va a quedar con el 11. Y en el 11 dice, 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Espíritu está aquí con mayúsculas, el Espíritu Santo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Él es el que le da dones a las personas. Pero aquí dice algo interesante. Nadie lo puede manipular. Reparte como Él quiere. Entonces, cuando usted encuentra que en la Biblia dice que hace las cosas como Él quiere, va a encontrar que tiene una característica propia de la personalidad. ¿Cuál es? Tiene voluntad propia. Voluntad propia, no es manipulable. No lo es. Decide. Está tomando decisiones en este mundo. Lo está haciendo. Hay unos pasajes más. Estaban los discípulos ayunando y orando, y entre eso estaba el apóstol Pablo cuando todavía se le conocía como Saulo. En Hechos capítulo 3, usted lo va a leer en su casa. Y estaban ayunando y iban a empezar las misiones. En medio del ayuno, la Biblia dice, y dijo el Espíritu Santo a Pablo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que nos he encomendado. Hechos 3:2. ¿Quién eligió a Bernabé y a Saulo? ¿Quién tomó esa decisión? Bernabé y Saulo. Los demás que estaban allí, los apóstoles. No. El Espíritu Santo decide, es quien dirige. De hecho, nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, que hacemos el papel de pastores de la iglesia, no somos los que dirigimos la iglesia, no somos ni los dueños de la iglesia. El dueño es el Señor. Y las decisiones del Espíritu Santo guiadas por la Biblia. Si en algún momento cometemos la osadía de hacer algo que no es bíblico, sencillamente nos lo va a truncar o no va a permitir que avancemos. Sencillo, porque es la máxima autoridad y quien decide y se apoya en la Biblia. Entonces aquí usted encuentra que tiene una voluntad propia y no es manipulable. Así que usted y yo nos estamos acercando a Dios, que también tiene características de persona y que es el que toma las decisiones. Usted tiene planes a futuro. Usted ha encontrado que en la Biblia dice que el hombre son las disposiciones del corazón, mas Dios es el que decide, que afirma qué se va a hacer y qué no se va a hacer. El Espíritu Santo. Y a veces se le para a uno y le coloca zancadillas para que uno no avance en ciertos proyectos, y otras veces le da luz verde. Lo mejor que podemos hacer es conocerlo. Nos ahorraríamos problemas. Yo les he contado a ustedes la experiencia de que nosotros perdimos una casa en Medellín hace 27 años. Sencillamente porque no consultamos al Señor. E invertimos la herencia de mi esposa en la cuota inicial de una casa en Medellín cuando vivíamos en Medellín. No consultamos, nos pareció tan atractivo, nos pareció como tan bueno, que le dije yo a mi esposa: mira esta oportunidad maravillosa,
La niña tenía 8 meses, Natalia, ya tiene 27 años. E invertimos el dinero de mi esposa. Y estábamos completamente convencidos que así era, no teníamos mucha paz, pero lo hicimos. Resulta que no nos fue bien. Nosotros nos sentíamos como mucha paz y resulta que nos tocó la famosa época del PAC. No consultamos al Señor. Y en la época del PAC pasamos por la crisis que hubo en el país, por el PAC, de pagar 190,000 pesos mensuales en aquella época a pagar en menos de un año 600,000 y no pudimos. Estábamos quedándonos sin comida. Tuvimos que entregar la casa. En dación de pago, ese era el término con el que nos tocó, yo lo recuerdo, y la perdimos. ¿Cuál fue el error? El error fue el siguiente: no consultamos al Espíritu Santo, no consultamos al Señor. Eso es gravísimo. Y así le ocurre a uno con planes profesionales, con planes familiares y con muchas otras cosas. Resulta que es que Él tiene voluntad y se las conoce todas. Entonces necesitamos consultar hasta para cosas pequeñas, que se escucha a mis espaldas la voz del Espíritu que me diga: este es el camino, andad por él, y no me tuerza yo ni izquierda ni derecha. Isaías 30 lo dice. Que escuche yo a mis espaldas la voz del Espíritu, vuelvo a repetirle, que me dice: este es el camino, andad por él, y no me tuerza ni izquierda ni derecha. Entonces lo necesito para vivir, y es el que toma decisiones. Muy bien. También es supremamente inteligente. Hay un texto de la Biblia que usted encontrará que el Señor se lo dice a los discípulos que están en el Evangelio de Lucas. Y el Señor les dijo: cuando los traigan a la sinagoga para pedirles cuentas de la fe que ustedes tienen, no se preocupen por lo que habréis de decir, por lo que vayan a decir. Ustedes lo van a encontrar en la Biblia. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella misma hora lo que habréis de decir. Y los saca uno de los problemas. Y le dice a uno lo que uno debe decir. Ese pasaje usted lo encuentra en Lucas 12, del 11 al 12. Usted lo va a encontrar ahí en la Biblia. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Es mucho más inteligente que nosotros. Tanto es que el Señor mismo lo dijo: no se preocupe usted no va a ser capaz. Pero simplemente confíe, esté en sintonía, y el Espíritu Santo le va a decir a usted lo que debe decir. Sencillo, es así, sencillo. De una manera sencilla. Entonces es supremamente inteligente. Pero supremamente inteligente. Es bien inteligente, tiene voluntad y aparte de eso es emocional. Tiene emociones. Este pasaje, si quiero que usted lo busque en la Biblia, está en Efesios 4, por favor, busque Efesios 4, versículo 30. 4:30. Por favor, vaya a subir. Perdón, Efesios 4:30. Búsquelo aquí en su Biblia. Tengo una Biblia aquí cerca. Y en Efesios 4:30 usted va a encontrar que dice así. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí va a encontrar lo siguiente. En la Biblia dice: no contriste al Espíritu Santo. Contristar es entristecer. No lo entristezca al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo entristezco yo al Espíritu Santo? Cuando no vivo por fe, sino que manejo yo mi propia vida muy aparte de lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia dice: usted lo entristece. Pero el mensaje del Señor a través del apóstol Pablo es: no lo contriste, se entristece. Hay otro pasaje en el que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Bondad, templanza, fe, mansedumbre. Muy bien. Pero observe estos tres primeros. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor es un sentimiento. Gozo, paz. Se va a dar usted
que también es amor. Y siente amor y nos ama. Gozo, nos da gozo, nos da paz. Entonces podemos definir aquí, y hay muchísimos otros pasajes, sencillamente un concepto. El Espíritu Santo tiene emociones. Te entristece, no es una fuerza. Si yo pienso que a Él nunca se le da nada y que no se entristece, ni mucho menos, cosas así por el estilo, entonces estoy pensando que simplemente es un ente que no es personal, no es persona, es impersonal, repitamos la idea, y que o es una energía. Entonces es como de palo. No, la Biblia no dice que es así. Lo que la Biblia dice es que tiene atributos de la personalidad. Tiene voluntad, tiene la decisión, la oportunidad de tomar decisiones, es supremamente inteligente más que todos nosotros, tanto que el Señor dice, usted no se preocupe por sus argumentos, Él le va a decir lo que usted debe hacer. Y también aquí dice la Biblia, y tiene emociones. Y yo o lo entristezco o lo hago alegrar. Depende de la decisión que tome con mi estilo de vida. Vuelvo a repetírselo, depende de la decisión que yo tome con mi estilo de vida. Es más, es quien está convenciéndome de que yo acepte a Jesús si no lo he aceptado. Quien me permite entender que yo necesito a Jesús y que si yo no acepto a Jesús no soy salvo. Es el que me permite entender que mi vida debo invertirla en seguir al Señor. Él es el que me permite entender. Cuando una persona definitivamente no quiere y se revela, sencillamente le está diciendo al Espíritu Santo, mira, no estoy de acuerdo con tu plan, además no te quiero ni conocer mucho, quiero vivir la vida a mi manera. Y ese es un error garrafal, porque realmente el Espíritu Santo es fundamental en la iglesia. Usted lo necesita, yo lo necesito. Le quiero invitar a que tomemos una decisión hoy. Esa decisión usted la va a encontrar en Gálatas 5:25, último pasaje del día de hoy. Usted lo va a buscar allí en su Biblia. Aquí aparece un argumento interesante, una decisión interesante que Pablo le pide a la iglesia que asuma. Gálatas 5:25. Yo quisiera transmitírsela a ustedes el día de hoy y pedirles que ustedes tomen esta decisión hoy. Ya hoy hemos estudiado que quizá el mayor error es desconocer o ignorar lo que la Biblia dice acerca de él y de todo lo demás espiritual. Y hemos estudiado que es Dios, o sea, nos estamos acercando a un ser ilimitado, totalmente. Es Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces mire este pasaje en Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice así. Es la decisión que yo quiero invitar a que todos tomemos. Dice así: si vivimos por el Espíritu, hay una coma, y después dice, hay una orden, andemos también por el Espíritu. Obsérvelo. Fíjense la decisión que nos está pidiendo que tomemos, y Pablo está pidiendo que tome la iglesia. Le dice, si usted vive por el Espíritu, entonces tome esta decisión. Ande por el Espíritu. O sea, no ande sin el Espíritu Santo. Ande guiado por Él. Totalmente guiado por Él. Sé que todos tenemos proyectos de vida. Todos tenemos planes familiares, profesionales, académicos, y tenemos una enorme cantidad de proyectos. Todos tenemos planes en la parte de la salud, seguramente. Y muchos hemos diseñado planes hasta para nuestros hijos. Y estamos pendientes de todo esto. Planes para nuestros hijos. De una manera sencilla. Entonces, andemos por el Espíritu. Es decir, coloquémonos ahí, delante del Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que si no es voluntad de Él, no nos deje mover. Sencillo. Él sabe lo que nos conviene. No nos deje mover. Si usted toma la decisión y yo tomamos la decisión de hacer nuestra voluntad, muy posiblemente nos vamos a equivocar. A la larga necesitamos conocerlo. Entonces vamos a empezar una serie de temas que son alrededor de 5 o 6 temas sobre quién es el Espíritu Santo, y yo voy a invitar a que usted, por favor, le saque el mayor provecho y terminemos aprendiendo lo más que se pueda, y esto cambie nuestra manera de relacionarnos con Dios. La tiene que cambiar completamente. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces
la relación de uno con el Señor es demasiado seca. Como que uno no sabe qué decirle ni en los tiempos de oración. Muy poco sabe qué decirle. Muy poquito. O le cuesta a uno como comprender muchas cosas de la Biblia. Eso sencillamente es porque nos hace falta comunión con el Espíritu Santo. Después de recibir al Señor Jesús, a medida que yo empiezo a conocerlo y a ir a la Biblia, las cosas me van a ser más claras, totalmente claras, pero absolutamente claras. Aquí está el secreto. El Espíritu Santo es fundamental. Entonces, ¿qué tal si usted y yo hoy tomamos esta decisión? Vamos a tomar la decisión de andar por el Espíritu, absolutamente para todo. Cuando yo tomo la decisión de andar por el Espíritu, entonces estoy haciendo esto, lo estoy diciendo: Señor, yo tengo mis planes, pero los tuyos mejores. Te voy a dejar a un lado mi posición, porque sé que a los que aman a Dios todas las cosas las van a bien. Entonces, voy a hacer la tuya, aunque no me parezca. Eso se llama cometer suicidio intelectual. No lo es, se llama ser inteligente. O sea, lo que eso significa es que yo tomo la decisión acertada. Si él sabe más que yo, y se la sabe toda, lo más sabio es pegarme al que sabe todo. Y está buscando es mi beneficio. Entonces vamos a hacer una oración hoy. Para terminar, tomemos esta decisión, andemos por el Espíritu. Le invito a que usted de manera particular tome esta decisión, ¿no? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita andar guiados por Él. Para esto lo primero es, por favor, asegúrese de haber recibido a Jesús. Si su vida es muy seca, muy poco, como uno siente que como fiel al Señor o seguirle al Señor, quizás usted necesite renovar su fe. Entonces le invito a que donde está, haga este tipo de oración de manera muy sencilla. Ore conmigo, pero vamos a hacer una entrega. La Biblia dice que el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, oye mi voz y abre su puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el que hace esta labor de estar tocando a nuestra puerta es el Espíritu Santo. Te lo voy a invitar a que hoy usted no se resista más. Aunque haya hecho la oración muchas veces, le voy a invitar a que ahora lo haga con sinceridad, de corazón. ¿Dónde está? Sencillamente, haga un alto en este momento y dígale así: Señor, yo te necesito. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Y entiendo que te necesito. Ahora dígale: gracias porque moriste por mí en la cruz, para llevarte todos mis pecados. Gracias. Y que el propósito tuyo es salvarme. Y yo entiendo esto, Señor, y entiendo que realmente te necesito. Ahora dígale: ahora te pido que entres a mi vida, Señor. Perdone mis pecados. Gracias por hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y te pido que me bendigas. Ahora voy a invitarle a que de manera particular, donde usted está, usted haga esta oración conmigo. Y le diga al Señor, en esta mañana, que le permita conocer al Espíritu Santo. Dígale: yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero conocerte cada día más. Necesito ir a la Biblia. Enséñame en la Biblia, Señor, quién es el Espíritu Santo. Y te invito, Espíritu Santo, para que tú tomes el control de mi vida. Dígaselo. Por favor, Espíritu Santo, controla. ¿Te parece si en esta mañana oramos así? La Biblia dice que lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados. Porque si yo me acerco al Señor sin ponerme en paz con Él, no escucha mi oración. Entonces usted le va a pedir perdón por sus pecados. Si el Espíritu Santo le muestra o le recuerda pecados cometidos estos días con los que no se ha puesto en paz, seguramente con su esposo, su esposa, sus hijos, o decisiones equivocadas, este es el momento. Ahí donde está, yo le voy a invitar a que usted, ante la presencia del Espíritu Santo, usted pida perdón a Dios. Recuerde que
bendiciones ahí en voz baja, no lo tiene que escuchar, nadie lo conoce. Él está esperando que por fe, como un acto de fe, yo se lo diga. Perdóname. Y entonces tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ahora dele gracias al Señor porque nos perdonó. Vamos a darle gracias. No se necesita hacer un sacrificio, simplemente un acto de fe. Usted le va a decir ahí donde está el Señor, gracias porque me perdonaste. Y ahora va a decirle así, ore conmigo y lo voy a guiar en esta oración, le va a decir, Padre Celestial, hoy te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el Espíritu Santo, completamente. Esta oración la hago en obediencia a la orden que está en Efesios. En Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces hoy te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Y también hago esta oración, Señor, convencido, porque tu palabra dice que si yo pido algo conforme a tu voluntad, tú me lo concedes. Hoy te pido que me llenes con el Espíritu Santo y sé que es tu voluntad, y esto está en primera de Juan 5, que tú lo dices también allí en la Biblia. Ahora quiero pedirte hoy que me inundes y me permitas escuchar la voz del Espíritu Santo que me guía en la vida, con mi familia, la parte laboral y demás. Eso te pido. Y permite que la Biblia para mí se haga cada vez más real. Lo pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Y ahora todos guárdanos, llévanos con bien, protégenos. Que podamos escuchar la voz del Espíritu en nuestras espaldas que nos dice, este es el camino, andad por él. Y no nos torzamos ni a izquierda ni a derecha. Gracias por tu bendición en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por tu bendición en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden, vamos a empezar este proceso de irlo conociendo. Es demasiado edificante para nosotros. En otra ocasión he compartido otros temas, pero aquí tenemos unos temas con los que vamos a ampliar el concepto. Dios los bendiga. Recuerden, los que van a